Saludos, estamos comenzando nuestro programa especial de hoy. Especial porque tenemos a Bernardo Jurado en el espacio, en este recuento de lo que ya es la historia de estas últimas 24 horas. ¿Cómo va a pasar a la historia este día que finaliza? Bernardo Jurado. Grato placer estar aquí con ustedes, a la orden en @Jurado Publishing. El mío es @Napoleón Bravo. Y vamos a comenzar con lo que escribió antes de suicidarse Alan García, leído por su hija en el momento de los actos del funeral de Alan García. Lamentable y dantesco. Sí, pero es que tienes que escuchar lo que escribió. Así es. Escuchen. Su carta dice: cumplí la misión de conducir el aprismo al poder en 2 ocasiones e impulsamos otra vez su fuerza social. Creo que esa fue la misión de mi existencia, teniendo raíces en la sangre de ese movimiento. Por eso, y por los contratiempos del poder, nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años. Pero jamás encontraron nada y los derroté nuevamente, porque nunca encontrarán más que sus especulaciones y frustraciones. En este tiempo de rumores y odios repetidos que las mayorías creen verdad, he visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar o vejar y no para encontrar verdades. Por muchos años me situé por sobre los insultos, me defendí y el homenaje de mis enemigos fue argumentar que Alan García era suficientemente inteligente como para que ellos no pudieran probar sus calumnias. No hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza. La historia tiene más valor que cualquier riqueza material. Nunca podría haber precio suficiente para quebrar mi orgullo de aprista y de peruano. Por eso repetí: otros se venden, yo no. Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia. Pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes. Dios santo. Y dejo mi cadáver, mi desprecio a esa gente. Tremendo, ¿no? Yo pienso sobre el suicidio algo que es realmente terrible. Hay un punto de vista médico, nuestros amigos médicos podrán corregirnos, y la verdad es que a mi juicio es un trastorno de corte bioquímico, tal vez, ¿no? Bioquímico eléctrico en el cerebro, ¿no? Pero hay un gen del suicidio. Entiendo que se llama el HB5 y la verdad es que nada justifica quitarse la vida, tal vez como lo hizo el presidente Alan García. Pero más allá de eso, la noticia desde mi punto de vista, Napoleón, es que esto es dantesco y de paso leído por la hija con ese sentimiento que a mí me movió en lo más hondo de la fibra del sentimiento, ¿no? Bueno, él decía que era muy católico, que creía en la otra vida, etcétera, etcétera. Pero yo veo ahí a un hombre ya asqueado de la política, asqueado de cómo está la política. Yo no creo que esto sea nuevo, la política. Sí, siempre ha habido en todas las profesiones villanos, sí, claro, envidiosos, ¿no? Es más, tú ves muchos de los Twitter que ahora es la forma de expresarse de los que buscan su minuto de gloria, de gente que dice cada barbaridad, ¿no? Antihistórica, ¿no? Pero que tú sientes que es, en el caso de Venezuela, un triunfo del chavismo. Lograr el chavismo de derecha, sí. Porque el chavismo no es una filosofía. ¿Qué es el chavismo? Nada, no es una filosofía. Es un rencor, es un odio, es una... El aval moral de la envidia, lo decía el maestro Sabater. Uh-huh. Eso es el chavismo, el aval moral de la envidia. Uh-huh. Pero le voy a decir algo. Uh-huh. Una frase que de Jaime Pero Bailey. En la oposición hay muchísimos chavistas que ahora se dicen de derecha. Además, un país donde el único derechista era un hombre bueno, por cierto, llamado Germán Borregales. Así es. En Venezuela no había derecha.
o por lo menos nadie decía que era de derecha. Todos los partidos eran socialcristianos, socialdemócratas, social no sé qué, social no sé cuánto, pero nadie era de derecha. Ahora resulta que parece que nadie votó por Chávez, ¿no? Que todos votaron en contra, porque si no votaste por Chávez, pero tú no fuiste a votar, también eres responsable de lo que sucedió, para lo bueno y para lo malo, vamos a estar claros. La verdad es que esto está sirviendo, Napoleón, y lamentamos, por supuesto, la muerte de cualquier ser humano. Pero en el caso específico, después de leer esta carta, donde dice el presidente Alan García, no han conseguido nada y nada conseguirán, y les dejo con mi desprecio en mi cadáver. Miren, señores, aquí esto es el producto de la instalación de la duda, porque la verdad es que no se debe instalar la duda a menos de que existan pruebas. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en los medios, a cada rato recibimos de un perfecto desconocido un Twitter o un post en cualquier red social diciendo tal o cual cosa de Napoleón Bravo, por decir algo, por decir un nombre. Y resulta que ya se ha instalado la duda en las cientos de miles de personas a lo que les llegó un post desconocido. Se lo digo yo a mi señora. Mira lo que escribieron aquí. Dame la fuente. Pregúntense siempre ustedes, mis amigos, cuál es la fuente de esa información. Si es una fuente fidedigna, un periódico serio o pues un medio reconocido, háganle caso. No, o esa gentuza, por cierto, que utilizan mucho los partidos y también las dictaduras, como por ejemplo las de Maduro, como por ejemplo las de los Castro, la EG2, que además se sabe perfectamente quiénes son, porque casi no tienen seguidores, como compran esos espacios. Sí, sí. Me explico, casi no tienen seguidores, entonces tú sabes quién es. Este es uno de los vagabundos del G2 y no sé cuánto. Y los primeros que multiplican eso son la gente de la oposición. La misma gente de la oposición. Porque es que la gente de la oposición cree más lo que dice el régimen, ¿no?, que lo que dicen sus propios dirigentes. Entonces se la pasan criticando a los dirigentes de la oposición. Entonces les tengo malas noticias. Dime. Esas personas no son de la oposición, son del otro lado. No, están al servicio sin querer, ¿no?, del régimen. La ignorancia también es un pecado, Napoleón. Bueno, pero una cosa es hacerlo conscientemente y otra cosa es hacerlo inconscientemente. De todas formas, quiero excusarme con las personas que yo tardo en responderle, porque yo no leo los Twitter. Me leen los Twitter en Miami, se llama Beatriz Galindo. Ella lee los Twitter y los que ella considera que yo debo responder, ya que me preguntan por el programa, etcétera, etcétera, entonces me lo manda y yo les respondo. Pero esos Twitter amargados en contra de fulanito, eso no tengo tiempo para empezar ni gana para eso. Pero este hombre me recuerda mucho, por cierto, a Carlos Andrés Pérez. Sí, ciertamente. ¿No? Carlos Andrés Pérez, su médico, que es amigo mío, o era amigo mío porque murió, ese médico lo diagnosticaba completamente gratis porque ellos no tenían el dinero para pagar. Carlos Andrés Pérez vivió durante mucho tiempo de la ayuda de sus amigos. Luis Herrera Camping fue otro hombre que murió pobre. Era mi vecino, ¿no? Sí, señor. Tremendo persona. Ustedes estarán de acuerdo o no con su gobierno, lo que ustedes quieran. Rafael Caldera. Así es. Él pudo enriquecerse y tampoco lo hizo, pero a todos los llamaban ladrones. Sí, cómo no. A todos. Y en el caso de Luis Herrera, a mí me consta que inclusive cuando había una denuncia de alguno de sus ministros o gente alrededor, inclusive grandes amigos de él, cosa que no parecía muy venezolano, porque los venezolanos, si tú eres ladrón pero eres mi amigo, no robas. Pero si tú no eres mi amigo y haces una cosita así, eres un vagabundo y un ladrón. Es una vocación de rapiña de alguna forma, de rapiña contra la amistad, contra la lealtad, contra las personas probas. Yo puedo dar fe del caso del presidente Luis Herrera Campins. Vivió toda la vida a 3 casas de mi casa donde me crié de niño, y el presidente Herrera tenía el mismo carro, el mismo carrito que entiendo que era 1970 y algo, cuando se retiró de la presidencia. Eso no lo hace, yo no estoy de acuerdo con eso. Los presidentes deben ser personas que tengan capacidad económica para después vivir su vida, no debe ser fácil ser presidente. Pero perdona, si es que el ratero mayor llamado Hugo Chávez Frías, ¿no?, les quitó la subvención a todos los expresidentes. Como si fuera un derecho de él, y eso no lo puede hacer. Porque es otra cosa. Es que el dinero de las arcas públicas consideran que es de ellos. No es cierto. Al igual que el puesto de presidente, ministro, viceministro o alcalde, ¿no?, les hace superiores. No, son empleados públicos, son empleados de la gente. Son nuestros empleados. Sí, son nuestros empleados. Es algo impresionante. De todas maneras, a las personas que están ahorita en el poder allá en Venezuela y en cualquier país de Latinoamérica, toda gloria es pasajera.
Toda gloria es pasajera, decía César a los romanos. Toda gloria es pasajera. Bueno, señores, el presidente interino, porque tenemos buenos días, tenemos nuevo presidente, un presidente interino que tiene más del 80% del apoyo de los venezolanos, como ningún otro presidente de Venezuela en su la historia. Así es. Que convoca, cada vez que convoca van multitudes por todo el país, que va por todo el país hablando con la gente y no lo pueden meter preso, porque es que ellos no tienen el poder que la oposición cree que tiene el narcorrégimen. Bueno, además tenemos Tribunal Supremo de Justicia, tenemos una Asamblea Nacional integrada por seres humanos y demócratas, es decir, discuten entre ellos cuando no hay cuando hay divergencia, no discuten la divergencia. Esa es la democracia. Una dictadura no hace eso. Una dictadura es un Chávez o un Maduro, ¿no? Abusando. Que no tienen ni idea, que llegan allí sin haber hecho ni siquiera una pasantía por una gobernación o por un consejo municipal, ¿no? A decir lo que ellos creen que es el mundo. Yo siempre lo he dicho en este mismo programa, lo he dicho por teléfono a Napoleón, que tenemos años haciendo entrevistas juntos. Qué bueno que Napoleón nunca está de acuerdo conmigo. Y qué bueno que nunca está de acuerdo conmigo. Yo creo que lo hace expresamente. Pero a lo que vamos. Usted, amigo que nos está viendo al otro lado de la cámara, es el que se beneficia cuando conseguimos a dos personas que no están de acuerdo, que tienen ángulos disidentes, con el respeto correspondiente. Cuando Napoleón no está de acuerdo conmigo, me parece muy bien. Y cuando yo no estoy de acuerdo, espero que te parezca bien. Bueno, pero no sé, hay hoy uno de nuestros comentaristas. Yo estoy en desacuerdo por completo de uno de nuestros comentaristas. Y así tú le dices, a ver, bueno, para esta cosa. Pero este es un programa democrático. Y entonces cada quien el respeto dice lo que considera. Absolutamente, pero el respeto es el fiel de la balanza entre la opinión suya al otro lado de la pantalla y la opinión que podamos tener Napoleón y yo esta noche. Y otra cosa, usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el narcorrégimen, porque es un narcorrégimen. Eso no lo digo yo. Claro. Están perseguidos y justamente los están buscando por traficantes de droga. Pero cada vez que meten preso a un periodista o asesinan a un periodista o expulsan del país a un periodista, el perjudicado es usted. Porque los periodistas nos podemos equivocar, pero la información se la damos nosotros. Y así usted tiene que informarse, cosa que no sucede en las dictaduras. Por eso es que las dictaduras persiguen a los periodistas. Las democracias también, y si no que se lo digan los mexicanos, por ejemplo. Bueno, mire, hay una convocatoria, estamos hablando mucho. Estamos hablando mucho. Sí, pero dijimos que era un programa especial. Y tenemos la parrilla full de noticias. No, y que tenemos gente abajo porque hay fiesta hoy. Entonces, vamos a ver, tenemos una convocatoria de nuestro presidente interino, porque buenos días, tenemos nuevo presidente. Convocamos entonces a todo el pueblo de Venezuela. El próximo 1 de mayo a la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela. A exigir el cese definitivo de la usurpación en Venezuela. A exigir de una vez por todas, porque se termine esta tragedia que vive Venezuela. Sí, señor, nueva convocatoria. Más de uno dirá, pero ¿hasta cuándo convocatoria? Bueno, esa gente que no quiere convocatoria y dice que hasta cuándo convocatoria y no se dan cuenta que eso es una presión y exactamente no solamente nacional sino internacional, que hagan otra cosa, que propongan otra cosa, pero que salgan ellos a hacerlo. Absolutamente. Que salgan a hacerlo. Hay una situación que estábamos comentando ahorita con la muerte trágica del presidente Alan García, que se repite en Venezuela y se está repitiendo, y yo quiero dar una voz de alerta. Es lo que se llama la desvalorización de la otredad. Si Guaidó, con respecto a su criterio, que por cierto, su criterio no es menos ni es más, simplemente tiene que ser escaso en información, como es nuestro criterio. ¿A qué me refiero? Existe un plan, es un paso a la vez todo esto, y por supuesto hay personas que... Es que estoy deprimido, Napoleón, porque es que no sé cuál es el plan. Qué bueno que no sabe el plan, lo he dicho aquí en este programa. Qué bueno que usted no sabe el plan, porque los planes no se dicen. Simplemente tenemos que seguir este líder, y te tengo una buena noticia, Napoleón Bravo. Bueno. El presidente Guaidó fue dado por un medio de comunicación norteamericano como el hombre más el hombre más influyente a nivel planetario, mis queridos amigos. Uno de ellos. Bueno, este es el que me interesa a mí.
pero es uno de los más influyentes. Bueno, vamos a ver a esta hora qué dice, por ejemplo, CNN, que está prohibido en Venezuela. Dictan prisión preventiva por 36 meses a PPK, a Kuczynski, al expresidente Kuczynski en Perú. ¿Qué significa esto? Significa que cuando hay una democracia y que la justicia es más independiente, ¿no? Se puede enjuiciar, con base tiene que haber, a inclusive expresidentes, como se enjuició a Lucinchi o se enjuició a Carlos Andrés Pérez, que por cierto parece ser que acaban de descubrir mucha gente a Carlos Andrés Pérez y su segundo gobierno que nadie quería en su gran mayoría porque quería actualizar el país y llevarlo al siglo XXI, pero fue destituido del gobierno, y no solamente eso, fue destituido del gobierno y además votado del partido. Lo sacaron de AD. Y al país lo llevaron al siglo XVI, porque Venezuela ahorita es un país medieval. Porque la desestabilización de Venezuela, ¿no? Aparte de los errores de Adecope y el MAS, la primera gran desestabilización fue la destitución de Carlos Andrés Absolutamente. Pérez, ¿no? Por algo, ¿no?, que otros presidentes habían hecho y que era legal, porque él sacó el dinero de la partida secreta no para robárselo, sino para apoyar la democracia y la lucha por la democracia en Centroamérica. $250,000 era el monto. Sí. $250,000, mis queridos amigos, creo que es lo que gastaba Hugo Chávez, pero cada minuto. Pero en él y en sus pillos, ¿no? Sigamos entonces. Milicianos detienen migrantes en la frontera de los Estados Unidos, es otro de los titulares de CNN. Hijos de Alan García dicen que les dejó una carta, ya escucharon parte de la carta. Patiño, salí del país en absoluta legalidad, se trata del lío que hay en Ecuador, por cierto, y también habla de las celebraciones en... ¿cómo se llama? De Viernes Santo. De Viernes Santo. Vamos a ver qué nos dice la patilla. Vamos a ver la patilla, que como también está prohibida, vamos a buscarlo. Cada vez que prohíben a un medio, ya saben que a quien están callando es a usted. No, y por supuesto sintonicen a Bravo 24 para que usted esté totalmente al día. Oposición convocó a una gran movilización para el 1 de mayo, es el gran titular de NTN 24. El inicio de una nueva y decisiva etapa será el centro de la actividad, donde se tiene previsto anuncios sobre las líneas políticas que determinarán el futuro de Venezuela. En otro titular, CanTV restringe las plataformas de YouTube, Google Apps y Bing para silenciar a Guaidó. Guyana pidió aclarar jurisdicción tras la negativa de Venezuela. Donald Trump denunció el uso de testimonios fabricados en el informe Mueller. Turquía arrestó a 2 sospechosos espías de los Emiratos Árabes en Estambul. Son algunos de los titulares a esta hora de NTN 24. Bueno, y habrá que hablar también de las nuevas sanciones de Norteamérica al narcorrégimen, como por ejemplo la sanción al Banco Central de Venezuela. Escuchen. No habrá más subsidios para los dictadores comunistas. Esta tarde también me complace anunciar nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela para restringir las transacciones de los Estados Unidos y prohibir el acceso a dólares de los Estados Unidos. El Banco Central de Venezuela ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder, incluyendo el control de la transferencia de oro como moneda. Los Estados Unidos usará sus herramientas económicas a la máxima capacidad para restringir a Maduro y asegurar que sus secuaces no puedan ya seguir robando lo que le pertenece legalmente al pueblo de Venezuela. Estos pasos contra el Banco Central de Venezuela envían una advertencia muy fuerte a todos los actores externos, incluyendo a Rusia, que recién acaba de desplegar recursos militares. Bueno, esto es parte entonces de las sanciones a el Banco Central de Venezuela. Vamos ahora con el Nacional. Dice que falta de electricidad en el Zulia convierte a hospitales en caldo de bacterias. Las plantas eléctricas que disponen los centros hospitalarios en la región zuliana solo pueden suministrar energía durante 2 horas. Por otro lado, en un segundo titular destacado por el Nacional, Guaidó convocó una movilización en todo el país para el 1 de mayo. El presidente interino de la República realizó el anuncio como parte de la fase de Operación Libertad, y un tercer titular: rescatan a 10 venezolanos en condiciones similares a esclavitud
en Brasil. Así es como está la situación. Vamos ahora con la patilla. Guaidó convoca a la marcha más grande de la historia de Venezuela para el 1 de mayo. En un segundo titular tenemos que 1 de cada 4 venezolanos necesitan ayuda humanitaria. ¿Cómo se llegó a esto?, se pregunta la patilla. Y un tercer titular, ¿cómo se frenó la hiperinflación en Venezuela y por qué no es tan buena noticia como aparece? Son los 3 titulares en este momento de la patilla. Vamos ahora, señores, ¿a quién tenemos? ¡Ajá! Tenemos a Iván Ballesteros, a Daniel Lara Farías. Primero va Daniel Lara Farías desde el exilio en Alemania. Adelante, Daniel. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Napoleón, hay una tendencia o una especie de debate que se circunscribe en las redes sociales desde hace rato, donde personas que se declaran opositoras al régimen militarista, dictatorial, criminal y comunista del chavismo, asumiéndose como opositores a ese régimen, se declaran de derechas y son capaces de reivindicarse además como perejimenistas algunos, como liberales otros, como minarquistas algunos, como simples capitalistas otros. Entonces aquí entramos en un terreno farragoso en el que lamentablemente vivimos una situación en la que, por desgracia, se ha sustituido el debate ideológico por un debate de consignas. Se han sustituido las organizaciones políticas por un logotipo y una cuenta de Twitter. Y además de eso, el debate se concentra alrededor de quién es de izquierda, quién es de derecha. Si tú estás más a la izquierda, tú eres más zurdo que yo, y yo soy diestro, y tú eres siniestro. Cuando la gran discusión, terrible discusión, se refiere a la existencia no de ideologías, sino de país. Ya no tenemos país. De un ex país habla Agustín Blanco Muñoz. Y de una ausencia de país, de una ausencia de república, podríamos hablar tranquilamente durante un buen rato. La pregunta entonces es la siguiente: ¿por qué afirmarse en una discusión que redunde en cuál es la ideología que alguien tiene, en vez de discutir si de verdad tenemos un país en el cual podamos ser libres? Porque de eso se trata. Yo milité en un partido político, que decía ser socialdemócrata y que decía ser de centro izquierda, y en mi militancia me di cuenta de que yo no estaba casado con la agenda de ese partido, porque ese partido dejó de tener agenda, y en tal sentido poco a poco fui caminando hacia mi destino obvio, que era irme de ese partido. Y cuando me abracé a mi actividad en los medios de comunicación, entendí además que un comunicador no puede estar abrazado a ninguna ideología, que un comunicador debe estar abrazado a la libertad de opinión y de expresión. Y la libertad de expresión y la libertad de opinión riñe con todas las ideologías. En tal sentido, creo que la discusión no va bien. Siento que no se puede ser chavista y decirse humanista, como tampoco creo que se puede ser opositor al chavismo y perejimenista, porque estamos hablando de tipos distintos de militarismo y de tipos distintos de dictadura. Y si somos demócratas de verdad, no podemos estar abrazando ideologías que contengan llevar militares al poder para que desde el poder roben y se utilice la excusa de, bueno, él robó, pero hizo. Y de verdad de eso hemos tenido demasiado en estos 20 años. Eso es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías. Totalmente de acuerdo con él, excepto una cosa. ¿En qué? Ya lo decía Guslar Pietri hace más de 20 años. No existe ya las ideologías. Claro que no. O es que China, por ejemplo, que es una dictadura comunista, y así se hacen llamar ellos, ¿no? Económicamente, ¿qué es?
Un gran capitalista. Ajá, pero lo peor del capitalismo Lo peor, salvaje. absolutamente. ¿No? Por fortuna en Estados Unidos no tienen eso. Claro. Y por fortuna Venezuela jamás lo tuvo. Y ni Latinoamérica tiene capitalismo salvaje. Déjame hacer un inciso rápidamente Diga. sobre lo que dice Daniel, que me parece sumamente apropiado. En primer lugar, esa guerra de Twitter, de los individuos que a ellos no les conviene ni les parece algo, eso debe ser eliminado. Y si eres de izquierda o derecha, como lo dijo Napoleón, ya eso no existe. De aquí esto se trata de tener o no tener país. No es que la mitad de tu barco se está hundiendo y estamos todos en el mismo barco. De manera que los venezolanos, como lo escribí en mi blog, que se llama Los Secretos Seleucinos, guarden silencio. Por favor, permitan con pragmatismo y con equilibrio ver lo que está sucediendo. Es una discusión sobre si tenemos país o no tenemos país. Y con respecto a los comunicadores, a los que yo respeto tanto, tiene toda la razón. Los comunicadores, que son el quinto poder, mis queridos amigos, tienen que ser unos individuos que militen en un solo partido, el Partido de la Libertad. Y es tanto así que mi amigo Napoleón, que es un comunicador de data internacional y de fama internacional, Napoleón Bravo o cualquier comunicador, siempre, indefectiblemente, si ama su profesión, tiene que ser de oposición. Miren esto. Debe estar opuesto a ese gobierno, debe estarlo investigando. Y así como lo dijo él, son el quinto poder, definitivamente, así se da en la academia. El quinto poder es el periodismo. Porque, ¿te acuerdas de Nixon? Que 2 periodistas jóvenes lo sacaron del gobierno. Sí, señor. Presidente Nixon, 2 periodistas de 20 años lo sacaron del gobierno. Lo sacaron porque empezaron a investigar y se demostró, gracias a sus investigaciones, que había violado la constitución del país, las leyes del país. Pero yo voy a decir una cosa que no sé si le he dicho antes. Hablando de los militares en el poder. Para allá iba. Yo leí, y tengo testigos de esto, cuando le dije a Chávez Frías, antes de que fuera candidato, que era tan simpático, tan adulante, tan liberal, tan demócrata, tan cristiano, tan, que casi se vuelve campana, ¿ok? Le dije, yo por ti no voto. Y me dice, ¿pero por qué? Bueno, porque yo no voto por un militar. ¿Y por qué no votas por un militar? Porque un militar es un fracaso de la sociedad civil. Yo creo que estamos mal en el país. Yo creo que estos dirigentes no son los dirigentes que hicieron los partidos políticos, pero es que la política tampoco es la misma hoy en día, ¿no? Es muy difícil dirigir un país y tú no tienes ninguna experiencia. Si como tú me puedes caer muy bien o puedes ser muy simpático y te invito al programa cada vez que la gente lo quiera, porque recuerda que yo me debo a un medio de comunicación masivo, es decir, el rating determina qué es lo que quiere la gente y yo quiero dar a la gente lo que la gente quiere ver, allá que la gente crea o no crea en lo que se está diciendo. Tú eres un pico de plata como solamente antes que tú fue, ¿cómo se llama el de URD? Jovito Villalba. Jovito Villalba, joven, era brillante. Pero a esto le quiero agregar yo algo a este comentario tan apropiado de Napoleón, porque yo fui militar, como lo saben algunas personas. Militar de vieja data, con 22 años de profesión. Los militares, mis queridos amigos, no somos democráticos. Los militares no sabemos crear riqueza, a menos que tengan una educación ad hoc. Los militares lo que saben es gastar un buen presupuesto, punto. Lo gastan con exactitud. Los militares deben estar en sus cuarteles. Los militares no deben hacer trabajos para los cuales no están preparados. Ahora, eso por un lado. Pero por otro lado, solamente los militares podemos lanzar misiles, solamente los militares podemos entender la electrónica y la lógica de los radares de tiro y los radares antiaéreos o de la guerra antisubmarina. De manera que, si usted no está preparado para eso, como es el caso de Nicolás Maduro, y yo respeto muchísimo... Los militares. No, escuche, y respeto muchísimo a los choferes de autobuses, porque si usted me da un autobús a mí, me lo pongo de sombrero, yo no sé manejar un autobús. Pero de allí, a ser el presidente de un país tan convulso como Venezuela, señores, yo creo que es comprobado la dislexia mental que puede tener Nicolás Maduro, que no me infiero que no debe saber escribir una oración bien escrita. Ahora, yo quiero decir una cosa de los militares. Eso no quiere decir que en un momento dado histórico ese militar, ¿no?, sea necesario. Como fue necesario, por ejemplo, De Gaulle, después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los hombres franceses que lucharon contra el gobierno entreguista a los nazis que había en Francia, fue Charles de Gaulle.
¿no? Eisenhower, después de la Segunda Guerra Mundial aquí en los Estados Unidos. Eso no quiere decir que militares golpistas y civiles golpistas, como fueron Rómulo Betancourt o como fue Pérez Jiménez, no hayan hecho obras muy buenas en el gobierno, a pesar de que vienen de ser golpistas y a pesar de que llegaron al poder por un golpe, tanto Pérez Jiménez como Rómulo Betancourt y Acción Democrática. Pero hay cosas que no aguantan. Pero es que la gente se olvida de eso. Entonces dice, es que ¿cómo se les ocurre votar por el golpista de Chávez? Bueno, así como votaron y amaron a Acción Democrática, claro, porque tuvo cosas muy populistas, por cierto, pero algunas positivas. Hay oficios y labores que no aguantan el prefijo ex del verbo griego exide, que significa salir de. Por ejemplo, es que yo soy ex gay, yo soy ex ladrón de bancos, yo soy ex matón. Eso no aguanta. Yo soy ex golpista. Cualquier persona, mis queridos amigos, civil o militar, no me interesa, sacerdote o laico, no me interesa, que haya ido en contra de un gobierno, no puede optar por la vía democrática a gobernar de una manera democrática el gobierno que él atacó con las armas. ¿Me expliqué? Bueno, yo no pienso lo mismo que tú, porque Rómulo Betancourt fue un golpista y llegó al poder por el golpe, ¿no? Y luego, cuando llegan la segunda vez, no la primera, que era muy parecido a los adecos, por cierto, pero claro, era otra época, ¿ok? Que le caían a golpes a los copellanos y a los comunistas en los mitines. Los cabilleros. Los cabilleros adecos. Porque hay que estudiar la historia. Pero muchachos, ¿no? una pregunta. Pero ya va, déjame terminar. Pero cuando llegaron Rómulo Betancourt, que no lo querían la mayoría de los adecos como candidato presidencial en el 59, y ese hombre hizo, tremendo político y tremendo líder, hizo lo mismo que solamente él y Chávez Frías hicieron, que estaban abajo y no eran populares, y fueron de casa en casa, como salió Chávez, que no era nada popular, cuando sale de la prisión, no tenía ni siquiera el 10% a su favor. Fueron de casa en casa, de puerta en puerta, a ganarse a la gente. Y Rómulo Betancourt, al igual que Pérez Jiménez, al igual que Leoni, al igual que Caldera I y al igual que Carlos Andrés Pérez I, en esos 4 gobiernos, Venezuela fue el país con la moneda más fuerte del mundo junto con el marco alemán. Y fue el país, Venezuela, el país de mayor movilidad social del mundo, más que Estados Unidos antes de Trump. Vamos a estar claros. Tú me dejas que yo diga algo, Napoleón Bravo. Fíjense ustedes a los venezolanos. Venezuela es una fábrica de talentos. Venezuela es un país que ahora está exportando los talentos y que se encuentran en diferentes partes del mundo. Le quiero preguntar a usted algo, señor votante. ¿Por qué tendríamos que escoger el mejorcito entre los malos? Chávez Frías con aquel otro. No. ¿Por qué no escogemos a una persona ilustrada, como lo decía Ricardo Zuniaga en su obra El pasajero de Truman? Venezuela no estaba lista para ser gobernada por hombres ilustrados. Los países no suelen estar listos por países ilustrados. Pues preparémoslo. Porque fíjate, perdió Uslar Pietri cuando era candidato. Perdió Mario Vargas Llosa cuando era candidato. Vamos a estar claros. Hay cosas entre la ilustración y el político. ¿Qué les parece? Ese hombre existe y me temo que ya lo conseguimos en el caso de Juan Guaidó. Un individuo ingeniero, preparado, un hombre que viene pateando la calle de temprano y de repente sale como la espuma. Y desde mi punto de vista, Napoleón, yo lo veo perfecto. Le corresponde ahora ¿a quién? ¿Quién tenemos ahí? A Iván Ballesteros. Adelante, Iván. Hola, Napoleón, un saludo para todos en Bravo 24. Bueno, mira, te cuento que a raíz de que yo pusiera en mi cuenta de Twitter y en mi cuenta de Instagram una lista donde aparecen los personajes que recibieron coimas de Odebrecht, he tenido una respuesta a través del WhatsApp de Antonio Ledesma. Y yo no lo estoy acusando yo. Estoy sacando una lista donde él aparece y donde aparecen otros personajes como Hugo Chávez Frías, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Elías Agua, Francisco Rangel Gómez, Manuel Rosales, Carlos Ocariz, Antonio Ledesma, Pablo Pérez, Enrique Capriles, Francisco Garcés, William Lara, Giancarlo Di Martino y Farid Fraija. Aparecen todos que recibieron coimas, dólares, billetes de la corrupción de parte de Odebrecht, así como denuncio eso. Bueno, hay quienes están en lista doble, por lo menos
Elías Agua aparece en la de Odebrecht, pero también aparece como beneficiario de la empresa Camargo Correa, una constructora brasilera mucho más pequeña que Odebrecht, pero que también le dieron contratos pagados en dólares, porque son empresas socialistas, empresas cercanas a Lula y a Hugo Chávez. Bueno, a esta empresa le dieron el contrato de la represa del río Cuira, en Panaquire, Estado Miranda, y ese proyecto formaba parte del proyecto TUI 4, la construcción de esa represa formaba parte del proyecto TUI 4. Esta obra debió ser finalizada en el año 2012 y en la actualidad se encuentra abandonada a pesar de que se pagaron millones de dólares y no fue culminada. Allí brilló la corrupción, ¿verdad? Porque ahí se convirtieron como beneficiarios nada menos que Elías Agua, Américo Mata, quien es un diputado de la Asamblea Legislativa del Estado Miranda y es el testaferro de Elías Agua, es el que aparece en la compra del hotel de Río Chico Olas Resort, que lo ponen a él como el dueño, pero el verdadero dueño es Elías Agua. También se beneficiaron directivos de Corpo Miranda, porque Elías Agua era el presidente de Corpo Miranda, y se benefició gente de Hidrocapital. Lo importante de este hecho de corrupción, donde se llenaron de dinero, y quedamos pelando el resto de la población, no porque nos dieran dinero, sino por la falta y la escasez de agua que hay en este país. Entonces fíjate que esa obra, nada más y nada menos que iba a bombear 21.000 litros de agua por segundo, y eso se iba a conectar con todas las tuberías y la aducción que le daban agua a Caracas, o sea que nosotros no estuviéramos haciendo cola ni pasando sed y necesidad por la escasez del vital líquido. Por eso yo denuncio, y cuando denuncio de lado y lado. Corrupto es corrupto de lado y lado, y cuando haya que hacer las investigaciones y alguien, los responsables, tengan que pagar por esto, bueno, no se puede excusar a nadie. Señor Ledesma, amigo Ledesma, usted y yo nos conocemos muy bien, no tengo nada contra usted, he visto las defensas que usted ha hecho, que para ser un hombre tan versado, tan preparado políticamente, me parece que las defensas suyas han sido muy débiles, y creo que debería ahincar eso y dejar su nombre en alto, pero con argumentos claros que demuestren que usted no estaba en esa lista, sino que lo involucraron para perjudicarlo. Seguimos hablando, Napoleón, para todos. Buenos días y hasta la próxima. Iván Ballesteros. Brillante, Iván. Lo conozco muy bien. Yo también. Puedo decir que es y trabajamos juntos, excelente persona, excelente compañero, y un hombre que se ha portado con su esposa de maravilla. Y aunque usted no lo crea, él es teniente coronel de la Fuerza Aérea, brillantísimo, y fue un boom en la radio. Y muy honesto. Muy honesto. Gran caballero. Bueno, y también soy amigo de Antonio Ledesma y de Mitzi Caprile. También. Y les tengo mucho cariño. Me too. Ok. Y entonces vamos ahora con Damaso Jiménez a Florida Central. Adelante, Damaso. Bien, ¿cómo está Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. A continuación vamos a comentar algunas de las noticias más impactantes que han ocurrido en la Florida en las últimas 24 horas. Bueno, la primera tiene que ver con el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la probable influencia del gobierno ruso en las elecciones presidenciales del 2016, que acaba de revelar, por cierto, que el Departamento Central de Inteligencia ruso o de Rusia, con GRU por sus siglas, se dirigió a funcionarios de la Florida con remitentes falsos, y también el informe tiene que penetró en la red electoral de al menos un condado en la Florida, aunque no citó el nombre de la jurisdicción. Bueno, el informe detalla que en agosto del año 2016, personal del Central de Inteligencia rusa contactó empleados de una empresa tecnológica, aún sin identificar, que diseñó y logró introducir un programa maligno en la red de la compañía. Bueno, también hace referencia al envío en 2016 de correos electrónicos con remitentes falsos a más de 120 correos electrónicos de funcionarios de condados de la Florida responsables de administrar las elecciones del año 2016. Bueno, estos mensajes electrónicos, según el reporte de Mueller, contenían un documento de Word
adjunto codificado con un programa maligno, comúnmente denominado troyano, que permitía que la inteligencia rusa accediera a la computadora infectada. Bueno, de hecho, el FBI asumió ya la investigación del caso y determinó que la operación permitió a la inteligencia rusa acceder a la red informática de al menos un condado en la Florida que aún no ha sido develado. Bueno, lo que tiene hasta ahora el reporte de Mueller es que los agentes rusos obtuvieron entonces el acceso a la red de computadoras de al menos un condado de la Florida durante las elecciones presidenciales del 2016. Bueno, y hay una amenaza de clima severo y fuertes vientos que podrían esperarse a partir de este viernes en Florida Central, según lo ha notificado el meteorólogo Troy Bridges. Bueno, la principal amenaza será los fuertes vientos de hasta 60 millas por hora o más, el granizo de hasta 2 pulgadas de diámetro y la lluvia intensa. Esto lo dice Bridges. Asimismo, destacó que las lluvias y las tormentas serán persistentes en la noche, pero que podrían alejarse luego de las 10 de la noche. La información que tenemos en cuanto al tema meteorológico aquí en la Florida. Bueno, y seguiremos en contacto mañana, Napoleón y amigos de Bravo 24, pero para enterarse de todo lo que ocurre en la Florida Central, no dejen de seguirnos por nuestra plataforma @enterateorlando, por Twitter o Instagram, y si lo solicitan también pueden disfrutar de nuestros titulares y noticias a través del WhatsApp. Gracias, Jiménez, Damaso Jiménez desde Florida Central. Evidentemente que la noticia de las últimas 24 horas es para Venezuela el cabildo que se dio el 19 de abril con Juan Guaidó, y la noticia y la convocatoria a una nueva salida a la calle como la más grande manifestación de todos los tiempos para el 1 de mayo, y la noticia internacional, la carta que les dejó a sus hijos el expresidente Alan García. Entre otras cosas, escribió a sus adversarios políticos que les dejaba su cadáver como una muestra de mi desprecio. Oh, Dios mío. Increíble, muy fuerte esa frase. Pero Sí, yo quiero decir dos cosas. Dígalo. Porque estoy muy contento por dos razones. En primer lugar, présteme atención usted, tenemos público en el estudio. Esto es algo encantador, pero no es cualquier público. Las mujeres que te rodean, que te las... Claro, como debe ser. Y tenemos nuestro amigo el doctor Cisneros también. Que está mañana con nosotros, José Y en segundo lugar, la segunda noticia, que es más importante que la primera, es que ayer, de una manera infame, satánica, Napoleón Bravo me acusó que no tenía la copia de mi libro. Y ahora la tiene. Porque me la acaba de dar. Está usted siendo testigo que tiene mi libro. Mañana lo vamos a presentar, mañana sábado a las 7 de la noche en el 6770 Lake Eleanor Drive, aquí en Orlando. Y el zip code es el 62809. ¿De qué se trata tu libro? A ver. Mi libro es un interesante... Mira, esta es la música de despedida. Esa es la música de despedida. Sí. Mi libro es mi primer libro de política. Por supuesto, tiene unas denuncias realmente cáusticas, filosas, punzopenetrantes, y también unos análisis de todo esto que venimos hablando. Viene siendo escrito desde el año 2011 para acá, pero no habla de historia, habla del futuro. Y allí podrá usted discriminar y conseguir algún tipo de vía para las soluciones de este convulso país llamado Venezuela. Mañana, ¿cuál es la hora y cuál es la dirección? La hora en la es, ciudad de Orlando. La hora es a las 7 de la noche. 6770 Lake Eleanor Drive, Orlando, Florida, 62809. Póngase bonito, porque la noche va a ser más linda. ¿A qué me refiero? La comida, la bebida, el parqueo y las sonrisas son gratis. Déjame decirte que después de Reni y Chávez, no conozco a nadie que le encante más Muy amable. presentarle y hablar a la gente que tú. A mí, me encanta hacerlo, y tú lo sabes de hace muchos años. Bueno, esta es la información de las últimas 24 horas en este programa especial, y nos vamos con algo conmovedor. Uno de los mayores placeres que tuve como disc-jockey es estrenar para Venezuela y Latinoamérica en general las nuevas canciones que grababa Joan Manuel Serrat. Qué maravilla. Canciones, unas con letra y música de él, otras dedicadas a poetas como Hernández o como Machado, por ejemplo. Vamos a cerrar con La Saeta. Escuchen esa letra de Antonio Machado. Escúchenlo.